Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos Buenos días. una vez más a este discipulado, Ovejas de su Prado, de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara, desde el occidente de la nación hasta donde nos lleve el aire. Amén. Bienvenidos, gracias por estar aquí presentes. Es nuestra primera incursión en regresar. Como les decía ayer, antier, cuando subimos el flyer, es el principio del regreso. Estamos en una fase donde el gobierno decretó que es la fase de la responsabilidad individual y nosotros queremos ser responsables en ello. Así es que estamos guardando todas las medidas de seguridad. Yo tengo mi cubrebocas, estoy a una distancia en la que estamos lejos de las personas que están aquí presentes, y en la entrada hay gels y hay todo lo que significa, lo que se necesita para estar bien sanitizados. Así es que bienvenidos esta hermosa mañana, gracias por estar aquí. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Vamos a tomar esta palabra. Estamos estudiando el código de David. ¿Qué hizo David? ¿Qué tenía David a los 17 años que llamó la atención de Dios? Dios lo llama para el evangelio. Dios lo llama para que empiece a trabajar para él. Entonces es Hechos capítulo 13, versículo 22, dice: después de sustituir a Saúl, les levantó por rey a David, quien dijo: he hallado a David, el hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, y que hará todo lo que yo quiero. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que están acá. Gusto verlos. Hola. Qué bueno verlos, Beto, Luis Felipe. ¿Y ahora por qué se adelantó? ¿Qué? No, a las 9. Sí, son 9:03. ¿En serio? ¿Qué traes en tu reloj? ¿9 qué? ¿Las 9? Yo traigo las 9. Sí, Yo perfecto. traigo 9:03. Estamos. Lo que pasa es que aparte vamos a transmitirles en vivo. Entonces empezamos según yo a las 9 y según Don Pelos en la cara. Está muy bien. Está muy bien. Entonces estamos en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Qué dice Hechos 13, 22? Después de destituir a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dijo: he hallado en David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, y que hará todo lo que yo quiero. Entonces, es un breve resumen nada más. El breve resumen es que estamos estudiando el código de David. Y la pregunta que me detuvo aquí en Hechos, cuando yo estoy estudiando, estamos haciendo un libro a 4 manos, el apóstol Carlos y un servidor. Pues él escribe de lo mismo que yo escribo. Después juntamos las revelaciones y le metemos corrección de estilo y ahí vamos avanzando. Lentos, pero vamos avanzando. Yo me detuve aquí, ya no pude avanzar, porque David tenía 13 años. Es decir, David tenía 17 años. Y yo me hice la pregunta: ¿qué tenía un chaval de 17 años que llamó la atención de Dios para que Dios lo eligiera y Dios mismo dijese de él que era un hombre conforme a su corazón y que hará todo lo que yo quiero? He compartido muchas cosas con ustedes a lo largo de este mensaje respecto a qué tenía, y una de ellas es que David era un hombre que era cordero y era león, que sabía distinguir entre quién era su enemigo y a quién debería defender, con quién ser hostil y con quién ser amable. Él sabía reconocer esas cosas que muchas veces nos cuesta trabajo a los adultos. Luego, la segunda característica que encontré en esta edad es que él tenía una relación íntima personal con Dios como nadie. Y como nadie significa como nadie hasta hoy.
él antes de Cristo logró decirle a Dios, te amo, te amo. Fue el único personaje en toda la Biblia que le dijo de manera frontal y directa a Dios, te amo Dios, fortaleza mía, en el Salmo 18. Además de que podía decirle te amo, entraba en su presencia en adoración sin caer muerto. Entró al templo y se comió los panes de la proposición, que era exclusivo de los sacerdotes. O sea, era alguien que tenía la justificación y la redención antes de Cristo, pero como en Dios hay eternidad, pues él lo podía tener desde siempre. Un hombre que se conforma al corazón de Dios es aquel que toma la forma de Dios. Habla de un hombre, de una persona, puede ser hombre o mujer, acá sabemos que Dios nos hizo por igual, que era obediente. Entonces, el ángulo que quiero tomar hoy, o donde quiero estar revisando este día, es cómo llego a configurar mi forma de ser. Este tenía 17. ¿Cómo llego a configurar mi forma de ser? Y es básicamente los niveles de influencia. ¿Qué es liderazgo? Es relaciones, influencia. Los niveles de influencia. Obviamente el primer punto de los 4 pilares de liderazgo los hemos tratado como 1000 veces, pero siempre los tenemos que estar retomando cuando estamos viendo esto. En primero de los 4 pilares, el primer pilar es relaciones. La capacidad que tenga de relacionarme con los demás va a determinar la magnitud de mi liderazgo. Eso lo tenía David, por eso les decía en un principio, era un desvelado, o sea, no tenía velo. Y número 2, el tipo sabía con quién pelearse y con quién no. Sabía a quién vencer y con quién ni siquiera intentarlo. Cuando viene Goliat contra él, Goliat tiene enfrente un escudero y no se distrajo con el escudero, le pegó al gigante. Pero cuando su hermano lo provoca, fíjate que llega al campo de batalla y su hermano le dice, eres un hablador, man. Sea lo que vienes, soberbio, y le da una maltratada y él no agarra nada contra su hermano, ni siquiera lo pela. Le dice, esto es habladuría y yo no vengo a eso. Empieza por el objetivo, porque sabía que había que derrotar al gigante que tenían enfrente y tenía sentido de oportunidad. ¿Qué tiene un buen líder? Sentido de oportunidad. Todas las cosas, dice la Biblia, ocurren para bien. Romanos 8:28. Si todas las cosas ocurren para bien, entonces todo lo que está ocurriendo tiene un lado en el cual yo puedo salir beneficiado y puede salir beneficiada la gente y las personas que están a mi alrededor. Entonces, cada cosa que está ocurriendo en mi vida, tengo que tener la capacidad de discernirla de tal manera que pueda encontrarle el lado bueno, que pueda encontrarle el lado mediante el cual voy a generar y voy a producir y va a haber desarrollo, va a haber crecimiento. Cuando tenemos ese sentido de oportunidad, somos personas que pase lo que pase, siempre estamos proyectando hacia adelante. Entonces, relaciones va de la mano con la influencia. La gente con la que te relacionas va a determinar en mucho tu comportamiento, tus gustos, la forma en que te desarrolles todos los días. Decía Jim Rohn, el famoso network marketing, eres el resultado de las 5 personas más importantes de tu vida. O sea, hay 5 personas en tu vida que están produciendo altos niveles de influencia. Altos niveles de influencia en cuanto a mi comportamiento, mis pensamientos, la forma en que estoy comportándome todos los días. Y esos niveles de influencia yo los veo en 3 áreas. La primera es la educación. Sin duda, la forma en que nos relacionamos con nuestros padres y con nuestros mentores, los tutores de nuestra vida, es un impacto para toda la vida. Ya no conozco a alguien que, a pesar de que pasen los años y tengan 100 años o los que tengan, no creo que alguien rebase aquí los 100, que no tenga un impacto en su comportamiento
por su relación con su padre y con su madre. Toda la vida dura la influencia de papá y mamá en nosotros a través de la forma en que nos trataron cuando éramos niños o desde los primeros años de nuestra vida. La educación es fundamental. Por eso es bien importante que los pilares de la sociedad, sin duda, siempre que alguien hable de ello, va a hablar de educación, va a hablar de educación, va a hablar de educación. ¿Por qué? Porque ese es un impacto el más fuerte. El cerebro trabaja con traumas. Los traumas no necesariamente son malos. De hecho, todo el aprendizaje es un trauma. Es cuando las dendritas de las moléculas cerebrales o como chocan entre sí, se produce un trauma y ese trauma genera el conocimiento que nosotros tenemos. Entre más traumado estés, más reaccionas a los eventos futuros. O sea, si el trauma, aunque sea un trauma de felicidad, vamos a poner un pequeño ejemplo, así muy rápido, de que cuando eras un bebé, alguien hizo algo tan bello y tan importante para ti que te produjo una gran felicidad. Ese choque de neuronas produce un trauma positivo. Ese trauma positivo va a acompañarte toda tu vida, y cuando tengas, no sé, los años que tengas y alguien haga lo mismo, sentirás la misma emoción. A eso se le llama procesos de neuroasociación. O sea, asociamos neuronalmente eventos con emociones, eventos con emociones, eventos con emociones. De ahí que el trato que te dieron en la infancia va a producir las emociones casi de toda tu vida. Los primeros 7 años de vida de un ser humano, 6 de relaciones, 1 de gestación, o sea, más o menos para que le calculemos, porque la mayoría de la gente no calcula el año, casi año que pasamos en el vientre de la madre, pero desde el momento de la concepción ya hay aprendizaje, ya hay traumas. Los eventos que ocurran mientras estamos en el vientre de la madre van a producir herencias educacionales. Si papá y mamá, mientras está el proceso de gestación, están peleando y están provocándose y sacando adrenalina y sacando endorfinas y constantemente de pleito, el niño va a recibir descargas de adrenalina que van a producir traumas en él que lo van a acompañar toda su vida. Por supuesto, modifica el temperamento y modifica el carácter, y ese año cuenta. Aunque las feministas dicen que no tiene derechos, pero es un ser humano. Desde el momento mismo de la concepción ya es un ser humano. Entonces, la primera influencia y la más importante en el sentido operacional es la que ocurre desde que estamos en el vientre de la madre y los primeros 6 años de vida, que completan 7. Los ciclos del cerebro son de 7 en 7, va madurando de 7 en 7. De 0 a 7, el niño aprende las bases fundamentales de su temperamento y las bases fundamentales de su comportamiento y su carácter. Todos los eventos traumáticos de 0 a 7 son más poderosos que todos los demás de su vida. O sea, ahorita tú puedes tener un evento muy importante, pero no te va a producir los efectos que te produjo la cachetada que te puso alguien injustamente cuando tenías 5 años, o cuando tenías 4 o 5. Además, ahorita te pueden poner una golpiza y no produce el mismo efecto. Duele más la cachetada de los 5 que la golpiza de la edad que tengas, porque los 7 años primeros son los fundamentales. Ahí se graba gran parte de lo que seremos. Después empezamos a interrelacionarnos con la gente, y aunque no querramos, lo que va a surgir son esos primeros 7 años en el temperamento, en la forma de ser, en la forma de tratar a los demás. Y la gente nos pide que cambiemos, y el cambio no se va a producir tan sencillo, no es tan fácil, eso lo hace el Espíritu Santo. Ayer hablaba de renovación, pero nunca di la raíz porque estaba muy conmovido por la muerte de la pastora Patti. O sea, se nos está muriendo la gente. No sé, hay gente que no tomó en serio este asunto, y no critico ni nada,
pero es una situación compleja. Uno piensa que no existe, yo era de los que decían no existe, hasta que se murió gente amada y dices, perdón, hay que ser muy precavidos, hay que tener mucho cuidado. Y ayer estaba yo, como que se me juntaron tantos muertos, y entonces ya no pude decirles la raíz etimológica, que la raíz etimológica de renovación es básicamente volver al original, que es lo que hace el Espíritu Santo cuando vienes a Cristo. Te empieza a tratar de tal manera que empieza como a sanar esas heridas desde dentro y te empieza a llenar, te empieza a llevar a volver al original, al antes del trauma, a volver a empezar todo de nuevo. Por eso le llamamos nuevo nacimiento a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La segunda fuente de influencia que va a traer mucho poder en nuestra vida es la formación. Entendiendo aquí, formación, como aquello a lo que la gente le llama educación. O sea, la formación es de 7 a 14 aproximadamente. De 7 a 14 habilitas el lado izquierdo del cerebro. De 0 a 7 habilitas el lado derecho del cerebro. Vamos rápidamente, sin hacer una clase de eso aquí, a entender un poquito. La parte derecha de nuestro cerebro es responsable de nuestra creatividad, es responsable de nuestras emociones, es responsable de los sueños, las fantasías, todo lo no creado, todo lo inexplorado, lo activas en la parte derecha. En la parte derecha de tu cerebro hay 7 inteligencias. O sea, no es solamente dividir así como si partiéramos una sandía en dos, sino que en la parte, en cada uno de nuestros lados de nuestro cerebro hay 7 inteligencias. En esas 7 inteligencias está, por ejemplo, la inteligencia artística. O sea, la gente que tiene un talento. Pues mi esposa canta y toca pues cualquier instrumento. O sea, de pronto yo veo que está tocando un instrumento y digo, ¿cómo? Yo nunca he visto que estudie, y sin embargo agarra y toca cualquier instrumento, pues, porque tiene desarrollado esa parte ahí, esa parte integral del lado derecho del cerebro, que le hace ser sensible a la música, porque esa parte musical o se desarrolla de 0 a 7 o no se desarrolla nunca. Heme aquí. O sea, toda mi vida he querido tocar una guitarra, aunque sea las maracas, y no toco nada, ni las puertas me sale bien, no me abre la gente. O sea, porque no está desarrollada, pues. Eso pasa en los primeros años de vida, por eso es tan fundamental la educación, ponerla en su lugar. La educación empieza cuando el bebé se gesta en el vientre de mamá, ahí empieza la educación. Ahí es cuando empezamos a darle cariño, empezamos a darle aprecio, empezamos a darle amor, empezamos a esperarle, le hablamos, le cantamos, le decimos, le hacemos. O sea, todo lo que pasa en esos 9 meses marca la vida de una persona y es parte de los procesos educativos, porque la educación está en casa, es de casa. La escuela es formativa. Ese es el problema en el que nos metían Luis Felipe a los maestros, es que los alumnos llegaban a que los educáramos, porque el entendimiento coloquial coloca esto en la escuela, y la escuela es parte de la formación. Alguien entendía eso antes, y entonces los niños a los 7 entraban a la escuela. Ahora se quieren deshacer de ellos, y desde los 2 años ya los andan mandando al maternal, y o sea, tempranito ya los están sacando de casa. No saben lo que están haciendo. El problema es que estos 7 años no lo sustituye nada, y esas personas que van a impactar la vida del bebé, esas personas que lo van a impactar, ya sea positiva o negativamente, van a determinar sus acciones y sus conductas en el futuro. Entonces,
cuando empezaron con el kinder, a mí no me tocó. De hecho, cuando yo estaba en la primaria y alguien entraba y viene de un kinder, de un descoto, porque venía de un kinder y kinder era así como, empezaron con ese rollo, rompiendo los procesos psicológicos naturales. Porque dentro de los primeros 7 años el niño tiene que estar en casa, tiene que jugar, tiene que divertirse, tiene que aprender a amar, tiene que aprender a aceptar, tiene que aprender a comprender, tiene que aprender cosas que solamente se aprenden de quien te ama, de quien tiene el anhelo más profundo de que tú te desarrolles de manera correcta. Ahí se le enseña lo más importante de la vida. Y entonces cuando ya nos llegan a la primaria, como era el proceso normal, educativo, formativo, nos llegan educados o nos llegan mal educados. Y entonces el maestro sabe cuando una persona está bien educada o no. Uno mismo lo ve, dices, esa persona es bien habida, ese niño está muy bien educado, y hay otros que no los aguantas. O sea, yo he dado clases desde niños de cuna hasta adultos mayores, y te digo algo, los niños reflejan a sus padres desde el principio, desde que están pequeños, ya están reflejando a los padres. Como terapeuta profesional sé que cuando un niño trae problemas, no le puedes dar terapia en sí al niño de manera directa. La terapia es a los padres, porque los padres son los responsables de los procesos educativos. Los procesos formativos son para los maestros, pero sin duda la principal fuente de influencia la va a generar la familia, nuestra familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, los primos, la gente, o sea, esa gente con la que estamos todos los días de los primeros años, en los que las primeras grabaciones, que son las que sientan las bases conductuales, son bases de conducta. Por eso es bien importante en esos primeros 7 años darles todo el amor, enseñarles la parte interna para que puedan tener la victoria privada, la victoria personal interna en su mente y en su corazón, y puedan salir a enfrentarse al mundo. Y enseñarlos, pues, básicamente, para que ellos puedan tener la parte formativa con bases sustentables que les permitan desarrollarse o tener un crecimiento bien. Hace años que yo tenía injerencia en estas situaciones, cuando empezaron a hacer todas esas modificaciones, y yo, como alguien que quería ganarle al mundo y que por supuesto quiero que mi país, mi nación, sea un lugar donde podamos vivir bien. A todos nos interesa la parte social. Al menos mis oraciones son: Señor, pon un manto de paz en esta ciudad, pon un manto de seguridad en esta ciudad. Por favor, haz algo por nosotros, porque nosotros no estamos haciendo mucho. ¿De dónde sale tanta rebelión y de dónde sale tanta basura que hay veces la gente? Pues sale de los procesos educativos y formativos, porque hay cosas que uno de nosotros no haría de lo que estamos viendo en este momento, y nos podemos quejar de lo que estamos viendo en este momento, de cómo está de pervertida la juventud, pero somos responsables, las generaciones anteriores, de las generaciones posteriores, porque nosotros educamos, porque además nosotros permitimos que se rompieran las líneas normales de desarrollo, el desarrollo y el crecimiento neuronal de las personas, porque ahí está todo. Eres producto de los pensamientos que todos los días estás generando. O sea, no es una frase motivacional, somos lo que pensamos. Las cosas se crean 2 veces, primero piensas y luego actúas, primero piensas y luego te comportas. Y la forma y la manera de pensar se forja en estos procesos. Es donde más atención debemos de poner.
Jorge, yo cuando yo estaba en maestrías y doctorados único, era impresionante ver que la gente me llegaba en estas partes bastante imbécil, perdóname la expresión, y tú decías, ¿cómo viene a hacer un doctorado? O sea, ¿cómo le van a decir doctor a este? Si hay veces tenían problemas graves en cuanto a temperamento, carácter, las cosas más importantes de la vida, para poder tener éxito en la vida, para poder enfrentar situaciones complejas. Había quienes no sabían tomar una decisión, no sabían delegar, y ya estaban estudiando un doctorado y ya tenían una empresa que les había puesto papito. Y dices, ¿cómo es que se nos revolvió tanto la sociedad y se nos puso tan compleja? David tenía 17 y estaba muy bien educado y muy bien formado. Por eso su actitud ante la gente era la correcta. Sabía, como antes sabíamos tratar muy bien a la gente. Ahora, de verdad, mira, los chamacos te tutean, o sea, no les importan la edad, no les importa nada. Son impresionantemente irreverentes, pero todo nació en los procesos deformativos y en los procesos que deformaron la educación. Por eso Dios habla de una reforma. Y Efesios 4:23 dice, primero se renueva por dentro para que luego se renueve por fuera. Pablo lo dijo espiritualmente. Dijo, hay que renovar la esencia de la mente, el ruaj, el espíritu de la mente. Si no renuevas esa parte, no va a haber milagro. O sea, la gente no cambia nomás por nomás. La transformación es un proceso bastante complicado. Por eso hay de liderazgos a liderazgos. El liderazgo organizacional y el liderazgo que tiene un ganar-ganar, donde yo voy a un lugar y percibo un salario para que, o sea, estoy como obligado a tener resultados. Es un liderazgo más sencillo que el liderazgo moral o el liderazgo espiritual, donde aparentemente no hay ese ganar-ganar, porque nuestro trabajo va a estar en estas áreas. Todavía es más, que hay una tercera línea de desarrollo de la influencia de nuestra vida en la parte de la experiencia. Porque hay cosas que se caen con tu experiencia. O sea, hay cosas que a mí me enseñaron con palabras y luego las viví y vi la diferencia entre las palabras y la vivencia. O sea, la parte vivencial es fundamental para la forma en que nos vamos a relacionar con la gente a lo largo de nuestra vida, la forma en que vamos a abrirnos hacia los demás, hacia el mundo exterior, digámoslo de esa manera. No estoy hablando solamente de un niño, de un bebé, estoy hablando del ser humano en general. Estas tres partes son fundamentales. ¿Ya? Una parte es lo que la gente me da a través de la educación y la formación, y la otra parte es lo que yo vivo y cómo lo vivo. Porque en mi época de terapia, de terapeuta, ya hubo personas a las cuales la misma persona que le decía pórtate bien y sé bueno, era la que la violaba, por ejemplo. Entonces fíjate cómo hay un cortocircuito entre lo que te digo a nivel de educación y lo que te digo a nivel de experiencia. Ya, la experiencia puede ser desgarradora, las vivencias pueden ser desgarradoras en función de lo que la gente dice, porque ahí entran los niveles de congruencia. Por eso el principio de la congruencia es uno de los más importantes para un líder. De los principios del liderazgo, no los hemos visto, los vamos a ver. Hay uno que es el principio de congruencia. El principio de congruencia dice que mis palabras y mis acciones tienen que ser lo mismo. O sea, mi discurso
y mi actuar, mis conductas tienen que estar casi a la par. Y digo casi a la par porque es un poquito complicado. Principios y valores son muy amplios y hay veces rebasan a la persona misma o rebasan a una organización o a la gente. Entonces, estas tres cosas son fundamentales. La experiencia es más... yo puedo trabajar mucho en la modificación de la educación de una persona. La trabajo y logro hacer que la neuroasociación nueva sea más fuerte que la anterior. Lo mismo puedo trabajar mucho a nivel de formación, porque a nivel de formación es los procesos de estudio. Es cuando empezamos a ver un tema y lo desarrollo y lo planteo de una forma que usted lo entiende muy bien y entonces usted se emociona y se lo lleva y a lo mejor estudia un poquito más y le entra y se forma, porque podemos aprender a hacer, el cerebro es infinito, pero los procesos experimentales está muy difícil cambiártelos, porque esos los viviste. Entonces yo te puedo decir teóricamente algo, pero tu cabeza tiene registrado un evento traumático que va a decir lo contrario, ese no te lo puedo quitar. La ciencia lo quiso resolver con lo que se llama reimplantación de la historia personal, dicen los psicólogos. O sea, un cambio de historia personal a través de procesos de hipnoterapia y esas cosas. Entonces, ¿qué hace? El terapeuta llega, te duerme y te dice que la historia que viviste no es cierta y te pone otra. Pero física, es decir, mentalmente puedo hacer que se te olvide una historia, físicamente no. El trauma permanece. Y física, el cerebro se estudia en cuanto a la psique, los pensamientos. Se separa porque se estudia, pues. Pero no puede separar. El cerebro no deja de ser una parte fisiológica. Es parte de mi físico. Aunque en mi cerebro está el alma. O sea, en mi cerebro hay pensamientos, en mi cerebro hay una vorágine de ideas. La mayoría de nosotros, ahí hay un pleito casado entre tú y tú. Diario estás hablando contigo, diario estás negociándote. Estás tomando decisiones, aun cuando no tomas decisiones, tomas decisiones. O sea, estás vivo. El alma está presente en el cerebro. Pero es un sistema. Es parte de nuestro ser. Ahora, es el cerebro el órgano más importante del ser humano en todos los sentidos. Una vez di una clase que decía el órgano sexual más importante del ser humano es el cerebro. Porque todo empieza acá. No empieza en los centros bajos de gravedad, todo empieza acá. Todo empieza con una idea, todo empieza con un pensamiento, todo empieza con una palabra. Empezamos a pensar, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y luego nuestros pensamientos se producen en conductas y ahora nos estamos comportando de esta o tal o de cual manera. ¿Por qué? Porque le dimos rienda suelta a nuestros pensamientos. Por eso, cuando descubres esa maravilla de condición del cerebro, empiezas a decirle a la gente: puedes ser todo lo que quieras, puedes hacer todo lo que quieras hacer, porque lo importante es que conectes la mente, la conectes con el resto del cuerpo y empieces a llenarte de ideas creativas, empieces a llenarte del puedo hacerlo, del voy a lograrlo, empieces a llenarte del soy feliz en lugar de llenarte del soy un infeliz, y empieces a trabajar a nivel de pensamientos, y los pensamientos que se repiten una y otra vez producen nuestras conductas, que si repetimos una conducta una y otra vez, producen nuestros hábitos. Y entonces, al producir los hábitos, ya logramos emparejar las tres. Porque hay gente que ya no piensa lo que está haciendo, lo hace por hábito.
porque ya logró emparejar las tres, ya tiene la neuroasociación o el trauma del que te hablaba hace rato en los tres niveles. Por eso hay gente que todo le sale bien y hay gente que por más que se esfuerza, todo le sale mal. Entonces, ¿por qué le salió mal si le echó todos los kilos? Pues es que no se trata de echarle todos los kilos, porque la vida es procesos. Si nos metemos a procesos, tenemos que revisar dónde está el error en el proceso psicológico, mental, para poder corregirlo por dentro, para que surja hacia afuera a nivel de conductas. Por eso David era lo que era, aun que el estímulo de su hermano era acusarlo de vienes aquí de metiche y tiene la relación con su hermano y no le pelea al hermano, porque le habían enseñado a nivel de educación y a nivel de formación que no se pelea con la familia. Entonces, por más que su hermano lo hubiera provocado, él no levantó la mano contra su hermano. Se le dio la espalda y se fue, porque tenía esa formación, tenía esa educación. Si trabajamos en esto, estamos o podemos producir triunfadores de nuestros hijos y de las personas que amamos, o podemos producir perdedores. O sea, podemos producir lo que querramos. Cuando yo pretendía hacer mi propuesta de reforma en el sistema nacional, era trabajar más con la familia. Era trabajar, aunque usted no lo crea, los países más desarrollados trabajan la escuela en la familia, los primeros pasos de la escuela. Los procesos de formación empiezan después de los 14. Tú dices, oh, esos los van a hacer niños raros. No los hacen niños raros. Nada sustituye el amor de tu padre y de tu madre. El formato de la familia no lo sustituye absolutamente nadie. Nada, nada. Ahora el problema es la calidad de padre y madre. Entonces traemos un círculo vicioso, porque si ellos traen problemas, ¿qué van a heredar? Problemas. Entonces tenemos que revisar, hacer una reforma no es tan sencillo, ni es para una mente que se vaya a cansar. Las reformas las empieza uno y las termina otro. Pablo decía, yo Pablo sembré y Silas cosechó, y vendrá otro que producirá otra siembra, y vendrá otro que producirá una cosecha, porque lo importante no es quién hace, sino que se haga. Y no lo estamos haciendo y necesitamos trabajarlo. Al menos yo y tú y cada persona tiene que empezar a producir la transformación, porque la transformación cuesta, los cambios se dan solos. O sea, cambiar se da solo. Tú cambias. La transformación es algo que requiere procesos de gestación, pues. Nosotros tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar duro y tupido para trabajar en esas tres áreas y poder transformarme en lo que yo quiera, hacer una metamorfosis. Lo que Pablo propone. Romanos capítulo 12, versículo 2. Podéis ser transformados, metamorfú. Puedes entrar en un proceso de metamorfosis por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Porque esto lo que te da es el entendimiento de la vida. Tú vas a vivir la vida de acuerdo a lo que hay en estas tres áreas. Desde los primeros 7, que son la parte en la que se sientan las bases. De 7 a 14, el cerebro es fresco. De 7 a 14 le puedes mover lo que quieras al cerebro de un ser humano. Claro, si sabes. Le puedes mover lo que quieras. Lo puedes arreglar para que se oiga más coloquial. Si te llega a 14 ya te maduró una idea. Dijiste que la transformación requiere de procesos de gestación. ¿Qué tiene que ver la reconstrucción o la rehabilitación? Es parte de, porque hay veces los procesos
son reconstructivos porque algo quedó destruido. Terapéuticamente hay eventos muy traumáticos que quizás hay que quitar hasta las ruinas, para edificar patrones nuevos. Pero la rehabilitación es cuando dices, pues no está tan mal, esto puede ser rehabilitado. Se entiende mejor cuando es físico, pero cuando es mental es un poquito más complejo. Pero hay personas que las rehabilitas y le haces recordar lo que ya es y la mandas otra vez al ruedo. Entonces tiene que haber procesos. Para la transformación tiene que haber procesos. No vas a cambiar con un abracadabra, ni vas a cambiar como la iglesia necia a veces dice. Cambia esa manera de ser ahora. No. Dios no es mago, ni adivino. Dios nos mete a procesos. Entonces las nuevas generaciones tienen mucho que ver. Sí. Ahora explícame. ¿Qué hace Bartlett con López Obrador, que está hablando de transformación y trae a un zorro? Es un testigo. Tendríamos que ver que López Obrador tiene el colmillo hasta el suelo. Tiene una persona clave ahí. No se enojen los que están allá, hipócritamente, porque el objetivo es alguien más grandote. Ahorita no me puedo pelear con él, ni lo puedo quitar, porque si lo quito se me cae lo que estoy construyendo contra la persona que realmente estoy oponiendo. Está complicado. Sí, es complicado porque no puedes transformar a algo nuevo con algo viejo. Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes poner o cómo puedes remendar tela nueva con tela vieja o al revés? a eso voy. Hablaste de educación y las nuevas generaciones vamos a suponer que son bien nacidos, que están educados en el seno familiar, ¿sí? Están educados con otra forma de pensar, de actuar, son amorosos. El amor gravita con un peso específico. Entonces, también dijiste, los que gestan esta transformación difícilmente van a ver la consecución de esos objetivos, pero las nuevas generaciones son capaces de ejecutar esos. Entonces, como somos de complicados y de conflictivos los humanos, ¿sí? No quiero entrar, como dice Chaparro, en un debate estéril, más bien quiero construir, y me cuesta instalar bases que puedan edificar un pensamiento sólido y positivo. Sí me cuesta, porque lo primero que hacemos es, como piensa mal y acertarás. Utilizamos cosas que fueron instaladas por las experiencias ajenas, ¿verdad? Tú nunca te equivocas. Si eres el líder, nunca te equivocas. Aunque estés equivocado, no lo aceptes, porque es darle poder a aquellos que están contra tuyo. Ayer veo un programa, me voy a explicar más fácil, donde alguien que es muy inteligente lo empiezan a darle tareas gachas. Este debería estar como un gran colaborador de alto nivel, porque no es un revolucionario, es un tipo muy capaz, es diferente, es un joven distinto que trae ideas diferentes y puede aportar soluciones distintas, pero a lo mejor representa un peligro para mí. Entonces, como yo mando, vete a lavar el piso. Entonces el que lo promueve es el director, pero tiene un opositor, y el opositor
tiene comando sobre un equipo y dice, de repente dice, ah, tú que eres el responsable de este equipo, tráete a aquel que está barriendo y incorpóralo a tu equipo. Y el otro dice, pues ¿qué no lo queríamos echar? Sí, porque a la hora que la riegue, el que lo recomendó, que es el presidente, va a tener que irse junto con él y a mí. Yo estoy tomando una decisión muy buena al ponerte a alguien que consideramos diferente y que te ayude. Pero si falla, el que es responsable se va a tener que ir y voy a ocupar su puesto. Entonces, así somos de complejos los humanos. Haz de cuenta que nos las rebuscamos para ser medios maquiavélicos, ¿verdad? Sí. Entonces, si el amor es lo que gravita con peso, hijo de la mañana, entonces yo, ok, vente a mi equipo aunque seas el chambuco, algo así, pero bueno, eso es, ¿cómo podríamos llamarlo? Una cosa es ser audaz y otra cosa es ser astuto. Hasta la Biblia dice, a veces hay que ser astuto. ¿Tú crees, ya para aterrizar el pensamiento, tú crees que en algunas cosas López Obrador está actuando con astucia o con audacia? Tiene las dos cosas. Tiene las dos cosas. Hay veces es sorprendentemente astuto y hasta molestamente astuto, pero hay veces es demasiada astucia. O sea, lo ves y pareciera ser que tiene todo el control. Ahora, yo no quiero saber cómo son sus procesos de su círculo íntimo, porque nomás vemos la cara. O sea, llega a las mañanas y vemos un rostro inexplicablemente fresco y diciendo cosas congruentes o que suenan congruentes para una mente activa, pero ves muchas hebras que están sueltas y que son inexplicables al discurso, que son incongruentes al discurso. Ahí tengo un ejemplo, ya para cerrar. Estoy platicando con el Chaparro y le digo, necesitamos estar mejor educados, pero ahora pues ya me queda un poco más claro el panorama. Entro a un lugar y veo que hay un paquete de cubrebocas. Y el paquete de cubrebocas vale 80 pesos, 85, y trae 10. Y me pregunto, ¿servirán estos cubrebocas? Porque si les tiras agua, o sea, yo te aviento 2 mocos y no te sirve de nada el cubrebocas. Te va a entrar, ¿sí? Sí. El Chaparro resiste, dice que es puro cuento y que es para aniquilar la economía, es radical. Y yo tengo ciertas precauciones con eso. Este cubrebocas que traigo tiene 3 capas y la de en medio es una capa antiséptica que impide que penetren los virus, ¿sí? Y a lo mejor vale $1, $1.50, qué sé yo, pero la gente no lo quiere. Me hablan por casualidad del gobierno del estado porque alguien utilizó mi nombre mal para adquirir un préstamo y me dicen, oiga, ¿usted autoriza esto? No, yo no. Ah, pues lo desautorizamos. Oiga, y que empezó a platicar con la secretaria, que es una señora, me imagino, grande, y le digo, oiga, yo quiero poner en contacto a alguien del gobierno para que compre este estado buenos cubrebocas. Y me dice, hay como 84,000 proveedores. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque mi yerno, junto con un compadre, manda a traer maquinaria de China, sanitiza un espacio y ponen esa maquinaria para hacer cubrebocas, con donde la tela esa, la higiénica, es bien difícil conseguirla, tienes que triangular y tienes que hacer un montón de cosas,
para después lograr autentizar, codificar de alguna manera que la Fede autorice que es un cubrebocas bueno, que le vas a echar agua y no va a pasar. Entonces, yo digo, necesitamos estar mejor educados, o sea, pero se va a dar porque las cosas caen por su propio peso. Tú lo acabas de decir, a lo mejor yo era escéptico, pero me doy cuenta que un personaje cercano a mí me afecta porque falleció. Yo una vez platiqué con Aarón Padilla, una vez, estoy en México y yo había hablado, él era de la comisión disciplinaria y había hablado diciendo que no tenía sensibilidad futbolística. Y mira, Aarón Padilla jugó en Pumas, era bien educado y había jugado en la selección y mundiales y todo lo que tú quieras y estaba en la comisión disciplinaria. Y un día aprovecha y me dice, ¿a dónde vas, Alberto? Me ve salir, le digo, voy al aeropuerto, regreso a Guadalajara, yo te llevo. Y me sienta junto a él y me dice, oye, ¿por qué dijiste que yo no tenía sensibilidad futbolística? Y no supe explicarle lo que tú estás diciendo, porque a lo mejor fuiste mal educado, futbolísticamente hablando. Actuaste con la ley y me diste un mazazo sin tomar en consideración que habíamos tenido procesos de educación y de formación diferentes. Él podía haber sido todo lo que hubiera querido, pero yo estaba mejor educado que él. Bueno, ya se murió y ahora a mí no me cae bien hablar bien de porque se murió. Oiga, al chaparro le digo, oye, que se murió, qué bueno que se murió, ya era mucho lo que había fregado. Y, no, hay que hablar bien porque ya se murió. No, ¿verdad que no? No, eso no está bien. Entonces, yo creo que las cosas van a caer por su propio peso. Tú ahorita dices, pues hay que mantener distancia, hay que ser prudentes, hay que ponernos un buen cubrebocas. La diferencia entre comprar un cubrebocas de 10 pesos y uno que cuesta un poco más de 20 es enorme. Sí. Aunque a lo mejor no sirva de nada o sirva para lo mismo, pero vale la pena. Este a lo mejor lo usas 8 horas, el otro lo lavas y no te sirve para nada. Así es. Entonces, eso es cultura, yo creo, o es, no sé. ¿Y cómo vamos a aprender? ¿Cuando nos golpean? Lo que pasa es que aquí se forma, mira. Porque a mí lo que me interesa es la cultura. Ok, entonces ese ya es el cuarto, ese debería ser la cuarta... No, esto es el resultado. El resultado, ok. Te avienta un resultado. Pero aquí habla de cultura. El primero que habló de cultura fue Dios. Cultura viene de cultivo. Así es. Por eso yo hablo de procesos. Oye, ya, porque a mí el Alzheimer después se me olvidan las ideas. Aquí nada tiene que ver la emoción. ¿La qué? La emoción. En todo. ¿Sí? En todo. Okay. Yo de repente dice, ay, soy malísimo para orar. El otro día escucho, como no sabes orar, necesitas que alguien interceda por ti. Y digo, sí es cierto. Necesito que alguien que sepa orar interceda por mí. Lo escucho y me lo adjudico, ¿eh? Y digo, ching. Pero luego estoy viendo a lo mejor un programa de televisión y veo las relaciones humanas y la sensibilidad que hay entre las personas y quienes tienen un alto nivel de sensibilidad humana. Y quienes pueden ser muy fríos, muy racionales, muy profesionales y no asumen esa emoción. Y a mí me causa emoción. Una vez estoy viendo un programa y se me escapan 2 lágrimas. Así. Y entra la chica, una que ahora cuida a mis nietos, y me dice, ¡ay! Está llorando, ¿verdad? Y le digo, sí, es que me emocionó lo que vi. Está llorando. Y otra vez alguien me hace enojar. Está un maestro que se llama Don Lupe. Ajá. En la cocina. Yo estoy en mi estudio y alguien me hace enojar. Y no sabes las 28,400 mentadas de madre que le di al que me habló por teléfono que me hizo enojar. Y que ya cuando me calmé después de haberle refrescado a su mamá, me salgo y veo a Don Lupe que está allá en la cocina, un señor que es un personaje.
es un albañil, pero es un personajazo. Y luego le digo, don Lupe, ¿qué pasó, don Alberto? Ya me escuchó toda la retahíla y me dijo, sí, ya lo escuché. El otro día me ponen en un programa de esos Zoom con Reynoso. Y que cuando te gané el campeonato, guau, me digo, sí, yo no discerní todo. Y le digo, ¿sabes, Carlos, que el primer año que dirigí a Chivas me expulsaron 12 veces? Me dijo, Alberto, ¿te expulsaron 12 veces? Sí. Y que él estaba presumiendo que era muy peleonero y que no sé qué. Y yo dije, si te hubiera encontrado, te arranco la cabeza ahorita. Tengo que reconocer que discierno de manera diferente. Y digo, sí, jugamos una final que se dio hace 30 años que difícilmente se vuelve a volver a dar. Y tú saliste campeón. ¿Sabes por qué saliste campeón? Porque lo merecías. Ustedes fueron dignos campeones, ustedes lo merecían. Y no, ya se me quitaron los traumas aquellos de que hacía trampa, de que les ponía las pingas, que cuando no había antidoping, todos salían como aviones porque aparecían demonios, porque traían que la roja, la verde, la amarilla, traían de todas metidas. Y eso ya, me ganaron porque ellos merecían ganar. Se acabó. Wow. Eso es madurez. Entonces, fíjate que ahí nos... ¿Dónde vamos a llegar? Ahí nos sentamos al principio de esto, envejecer es normal y eso te lo da el tiempo. Pero la madurez es anormal, esa no te la da el tiempo. Hay veteranos que no maduran. Hay gente que llega a ser vieja y no maduró. Y hay gente que puede ser un chaval. David a los 19 ya era maduro. Este ya era maduro. Exactamente. Ya tenía madurez. Lo ves y dices, ¿cómo decidió y cómo hizo eso? Cañón, sí. Oye, ayer me toca chistosísimo ver a mi nieto que tiene 11 años, que está tomando una clase, porque ahora pues las tiene que tomar, pero tiene su iPad y de repente como que es de psicología y le preguntan, ¿quiénes son tus chanox y no sé qué? Entonces está mi hija sentada acá y yo me quedo afuera y empieza a decir, no, pues mi papá porque es una cuerda y que lo que emprende es un exitoso y que guau, y le echa porras. Y voltea a ver a su mamá y le hace así así como de lo siento, mamá. Y mi hija, pero tú eres la del chicote, el otro es el buena onda. Los tiene bien ubicados. Lo siento, mamá, le dice, porque no te puse a ti. Aparte de maduro inteligente. Ok, vamos a retomar 3 cosas. Sí, me casé con la teoría de conspiración hasta que un buen amigo mío le explotaron los pulmones con coronavirus. Y entonces dije, empecé a investigar. O sea, porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es ya cuando empecé a investigar y ya me doy cuenta que es parte de lo que llamamos guerra biológica. O sea, hay un demonio allá afuera, sí lo hay. Y lo crearon, pero lo que no cambia es la intención de para qué lo hicieron. El para qué lo hicieron tiene que ver con parar la economía y tiene que ver con control, tiene que ver con realmente situaciones de interés mundial muy poderosas. Es el primer punto. Después empecé a ver cómo amigos míos, porque soy pastor, entonces mis amigos que son pastores, los pastores que dijeron, no es cierto, no existe, no cerraron. Y hemos tenido que tocarles las golondrinas. Amados, amigos, en una semana el pastor Gregorio, en una semana se nos fue. Hace 8 días. Hace 8 días. Gregorio Garduño. El Goyito en la Ciudad de México, cuando íbamos a la Marcha de Gloria, él prestaba su congregación para el Congreso. En 8 días se muere de esta situación, porque el bicho ese, que es de laboratorio, por eso es coronavirus. Ustedes saben, un coronavirus es algo que
que no es de naturaleza humana. O sea, esto viene esto es de los animales, pues. Entonces brinca al genoma humano y cómo lo controla si todo lo humano que hay no lo puede combatir porque no lo tenemos. Y entonces 8 días y desgraciadamente tuvimos que llorarlo. Entonces, pero toda mi vida antes de las muertes de mis amigos estaba 100% convencido de que no existía nada. O sea, hace rato hablábamos del reconocimiento de nuestros errores. Reconozco porque ahora ya me pasó, ahora estoy viviendo una situación pues horrible, terrible, y empiezo a hacer investigaciones porque quedaron contactos muchos en mi pasado de gente intelectual, de gente a la que le puedes creer, en el sentido de que no tiene ninguna tendencia en cuanto la verdad es la verdad y la dicen abiertamente. Y entonces empiezo a hacer investigación y empieza a llegarme la información y me doy cuenta que no cometí el error por la prudencia de mi esposa, porque a mi esposa el Espíritu Santo le dijo en diciembre. Y ahora si alguien no cree en la profecía, bueno, está grabado en nuestra página. En nuestra página en diciembre me paro y les dije, mi esposa dice que viene algo muy feo para todo el mundo. Y entonces esto va a detener todo. No dije pandemia porque ¿quién se iba a imaginar? Pero viene un problema mundial. Y yo lo primero que le dije a la güera fue, hija, tú ni profeta eres. Porque me despertó en la madrugada espantada, porque tuvo la revelación, tú no eres profeta, tú cántale a Dios y duérmete. Y entonces la mandé a dormir. Pero ella insistió, duró 2-3 días insistiendo, me está viendo, y además lo he dicho muchas veces ya. Un día me desesperé y me paré a las 3 de la mañana y no me levanté hasta que Dios me reveló la situación. Entonces Dios me dijo, es correcto, viene algo para el mundo, pero ojo, para el mundo. Y me dio Isaías 20, ¿alguien recuerda? Búscalo, hijo, a ver si lo encuentras, donde dice, métanse en sus casas, cierren la puerta detrás de sí, hasta que pase la indignación. Dios me lo dio a mí. Gracias a Dios, cuando Dios me lo da, se los mando en mi oración que les mando en la mañana. O sea, porque la gente necesita creer con la verdad palpable, porque ha habido tanta gente que ha falseado y tanta gente que ha mentido que ahorita está muy difícil creer. O sea, la gente no quiere creer a menos que se lo demuestres. Yo se los mandé el versículo y les dije, nos vamos a meter a la casa y vamos a cerrar la puerta hasta que pase la ira de Dios, porque la ira de Dios no era para su pueblo, la ira de Dios es para los impíos, porque la fe se perfecciona en la debilidad. Ha habido tantas conversiones. Nuestra página, por ejemplo, tan solo creció. Cuando arrancó la pandemia, nosotros teníamos 2,400 miembros en nuestra página. Ahorita tenemos 6,300 aproximadamente, porque creció la necesidad espiritual. La gente necesita respuestas. Mucha gente se acercó a Dios. Hemos tenido conversiones a través del internet, muchas. Hemos tenido muchos milagros sobrenaturales impresionantes, documentados. Por ejemplo, Nacho, si está escuchando, Nacho Reyes, tiene su diagnóstico documentado y tiene su milagro documentado. ¿Cómo? Pues es que él estaba yendo al hospital, al Seguro Social, y en el Seguro Social le dan un diagnóstico. Oramos por él a través de la red y el día que va a su siguiente cita le dicen, usted no tiene nada que hacer aquí, por favor deje el espacio porque hay muchos enfermos de otra cosa. ¿Cómo que no tengo nada? No, le dan su veredicto de sanidad por escrito.
O sea, tenemos milagros así documentados. ¿Por qué? Porque Dios nos dio las estrategias. ¿Lo hallaste? Sí, Isaías 26, 20. Fuerte, hijo, para que se oiga allá. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Isaías qué? 26, 20. Dios me da Isaías 26:20. Porque después Dios se lo dio a un montón de iglesias. O sea, como 10,000 pastores publicaron este versículo. Pero no es porque quiera la primicia ni por nada. No tengo, esas cosas no las tengo yo en mi corazón. A mí Dios me dijo, anda pueblo mío y recógete en tu casa y cierra las puertas tras de ti hasta que pase la indignación. Y eso fue lo que yo les dije. Y les dije, vamos a cerrar la congregación por prudencia. Porque una cosa es ser valiente y tener fe y la otra es ser tonto. O sea, vamos a cerrarla por prudencia. Si yo no le hubiera hecho caso a Dios, ahorita estaría muerto, eso me queda claro. ¿Por qué? Porque lo he visto repetir una y otra vez. Aquí lo que hay que entender es que el trato de Dios es diferente con la iglesia que con los gentiles, que con los paganos. Es totalmente diferente. A nosotros nos dio indicaciones directas. Entonces nos dijo, recójanse y cierren la puerta y métanse en sus casas hasta que pase la ira. Es exactamente lo que hizo con el pueblo de Israel en Egipto. Cuando estaban en Egipto les dijo, métanse en la casa y pongan la sangre del cordero para que no entre el espíritu de muerte a sus casas. Entonces nosotros lo hicimos literal. Les puse un mensaje donde les dije, pongan aceite y pongan sal y pongan vino. Hagan una mezcolanza y unjan sus puertas para que no entre el devorador. ¿Por qué lo quise hacer literal? Porque hay cosas proféticas que tenemos como iglesia que tenemos que proyectar a la gente para que aprenda en el área experimental. Porque al final de cuentas vamos a la cultura, no somos judíos y toda la Biblia es judía. Cristo era judío, toda la Biblia es hebrea, o sea, tiene que ver con otra cultura. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que ir a culturizar, tenemos que trabajar en esto, pero con procesos formativos, educativos y experimentales. Todo esto, en cuanto a lo que me decías, si tiene que ver la emoción, el ser humano es emocional, no somos racionales. O sea, primero te emocionas y luego piensas. Así somos todos. Si alguien dice que no, le arranco la cabeza, no es cierto. Somos emocionales. Por eso nos casamos, por eso tomamos decisiones que después decimos, ¿y por qué hice eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? O sea, primero hacemos porque las emociones te mueven. Tus emociones te han llevado a hacer infinidad de cosas, muchas de las cuales festejas, pero algunas otras las tienes que lamentar. La idea de la inteligencia emocional no la inventó Daniel Goleman, al que le cuelgan la inteligencia emocional. Como el otro día que hablábamos de resiliencia, no la inventó Virginia Satir ni ningún terapeuta, está en la Biblia. O sea, son conceptos bíblicos que después la gente descubre y lo sacan como una teoría o empiezan a surgir. El mismo Viktor Frankl no descubrió la logoterapia. La Biblia está llena de logoterapia. O sea, la capacidad de vencer tus emociones con la razón es una capacidad que se aprende sin lugar a dudas. O sea, lo mismo la oración, que es otro de los temas que fui cachando mientras nos compartías. La oración, no estamos acostumbrados a la oración. El problema es que la palabra oración, si la traducimos del griego al español, la vamos a traducir como comunicación. La oración es comunicación.
si nos cuesta trabajo, y vamos a ser bien francos, nos cuesta trabajo comunicarnos con nuestros padres, nos cuesta trabajo comunicarnos con la esposa, nos cuesta trabajo comunicarnos con los hijos. Seamos honestos y francos. Y a nuestros padres, hijos, hermanos y parientes y allegados, los vemos. Imagínate lo que cuesta aprender a orar. Por eso los discípulos un día vieron a Juan el Bautista, así como estoy yo aquí. Juan el Bautista estaba dando un discipulado de oración a sus discípulos. Y entonces vieron los de Jesús y se les antojó. Y fueron con Cristo y le dijeron, enséñanos a orar como Juan está enseñando a sus discípulos. Y entonces Cristo los enseñó a orar, porque la oración empieza en la educación y pasa a la formación hasta que la haces tuya. O sea, siempre voy a hablar de procesos. Jamás voy a referirme a sucesos aislados a menos que sea un milagro. Pero los procesos son así. Dentro de la educación de la casa, mamá y papá oraban y tú aprendiste. Mamá y papá no oraban y tú no aprendiste. Eso es, pasas a la parte formativa y llegas al catecismo, porque todos venimos de un trasfondo católico. Llegas al catecismo y en lugar de enseñarte a orar, te enseñan a rezar y generan un conflicto con Dios, porque fue Dios el que dijo no rezos, no los pastores. Fue Cristo el que dijo no rezos, no me vengan con rezos. Comuníquense conmigo, porque ¿qué es un rezo? La palabra rezar es como cuando te aprendes un poema y lo recitas. Es repetir algo, que repites algo sin emoción, porque ni tú te la crees. La verdad es que hay veces hacemos rezos y rezos y rezos y rezos y no los creemos porque son rezos, ni los sentimos ni pasan del techo porque son rezos, porque ya lo aprendiste. Les he dicho en la parte formativa de Casa de Pan, y choqué con los religiosos porque una vez llegué desquiciado y les dije, prohibido hacer el hábito de orar, porque cuando algo ya es por hábito, ya no lo piensas, solo lo haces. Y orar no puede ser un hábito. Imagínate si yo hago el hábito de orar con mi esposa, porque orar es comunicarnos, es hablar platicar con. Entonces vamos a tener siempre el mismo diálogo. Hola mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También. Y todo va a ocurrir tan sin sentido que la relación se va a perder. La oración te hace tener una relación con Dios. Los rezos no. Para rezos me compro un libro o pongo un audio. Me va a repetir siempre lo mismo porque ya está grabado. Los rezos son cosas que ya están grabadas en tu mente, por eso la oración no puede ser un hábito. La oración tiene que ser fresca, porque es mi comunicación con Dios. De ahí, yo me acuerdo que un día la choqué con Eli y tú estabas, Eli, tu hija, porque ahí me bajé del púlpito y ella me dio la mano así, chócale, eres de los míos, hijo. Porque han hecho de la oración un ritual. Algo así tuvimos ese diálogo con ella. Y honestamente me laxan, para no usar la palabra que ella dijo. ¿Qué dijo? Los rituales. Me cagan los rituales. O sea, ¿cómo un ritual? ¿Cómo voy a llegar con alguien y decirle te amo por rito? O sea, porque un te amo tiene que salir desde las tripas para que la otra persona lo sienta y lo viva y con Dios la relación es así, mira, tiene que ser completamente emocional para poder tener comunicación, porque aparte no lo estás viendo, es un espíritu. Cuando en los foros de fe y quién sabe qué hacía mi expatrón, que un tipo me decía, muéstrame a Dios, le dije, ¿qué crees? Un espíritu no se ve. Y le saqué su propio diccionario y le dije, mire, espíritu, aliento, hálito, aire. No se ve, no sea tonto. O sea, no podemos
meter a la experiencia algo que no alcanzamos a comprender a menos que empecemos a dejar de querer explicarlo. Porque Dios es inexplicable. Dios es inexplicable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay mil cosas en las que la emoción tiene que prevalecer, pero hay mil cosas en que tiene que ser la razón. Y eso no lo vas a poder hacer de forma natural. La razón se controla, es decir, la emoción se controla con la razón, pero pasan años y años de práctica experimental para que lo logres un día y le puedas decir a Carlos Reynoso: me ganaste porque te lo merecías. No lo hubieras dicho hace 20 años. Me canso que no lo hubieras dicho, te hubieras peleado con él. O sea, pero pasaste un proceso de maduración donde ahora la razón está hablando por encima de la emoción. Se le llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es: controlo mis emociones, porque si no controlo mis emociones te la rajo, man. Te arranco la cabeza o hago cosas que no debo hacer. Las personas irracionales, altamente emocionales, cometen error tras error, tras error, tras error, porque movidos por sus emociones y sus pasiones, entran en pecado, entran en situaciones incorrectas, entran en situaciones donde van a tener que lamentarse el no haber pensado antes las consecuencias que les iba a traer esa decisión. Por eso es bien importante, y está en la Biblia. Todos los conceptos están en la Biblia. Están, hay como una compactación de los conceptos, de los valores más importantes de la humanidad en el creador de la humanidad, por supuesto. Entonces, Dios me habló en diciembre y me dijo: vas a pasar la adversidad, hijo. Número uno, con fe. Porque con fe vas a hacer posible lo imposible. Con fe vas a ver milagros. Con fe vas a ver que no necesitas estar ahí para que yo esté contigo, porque resulta que vas ahí a estar conmigo y yo estoy contigo en todo lugar. Y es fe lo que necesitas. Fe para transportarte a otra dimensión. Porque todos le tenemos como que cierto cuchicuche a lo desconocido. Como que lo desconocido no... Ay, es que yo sé de esta forma. Ay, es que yo como que no lo he practicado y como que esto es lo que yo quisiera hacer. Porque le tenemos pánico a las cosas que no conocemos. Yo no sé ustedes, pero a mí nunca me había tocado una pandemia. La vez de la influenza, honestamente, era irrisorio. Pero una cosa así, jamás en la vida. Jamás. Es más, en mis pesadillas más terribles jamás hubiera imaginado que hubiéramos tenido que vivir estas condiciones. Un día llevé a mi hijo a la Gran Plaza y estaba desolada, desierta. Y volteé a ver y para todos lados dije: esto nomás lo había visto en las películas de zombies y de esas cosas. Jamás había visto ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. O situaciones de muerte así tan repentina, de tener que lamentar hechos de imprudencia, etcétera, que no tiene ni vale la pena recordar, pero jamás lo hubiera imaginado. Le tenemos pánico a las cosas, a lo desconocido, que es: lo vas a pasar con fe. Y luego, número 2, me dijo: en paz. Vas a estar en paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que les has dicho tanto tiempo ahí, se las vas a transmitir. Tienen que estar en paz. Mi bronca no es con ustedes, pues. Si están en paz y no se agitan, o sea, no tienen que tener miedo, que es lo que ha matado más gente en este tiempo: el miedo, honestamente, el temor, la duda. Tú ni duda, ni miedo, ni temor, en santa paz. Y si estás en paz y les transmites paz, no les va a pasar nada y no van a tener que lamentar. Tenemos un contagio, o sea, alguien de aquí que está, tenemos uno, ¿sí? Sí, tenemos uno diagnosticado, clínicamente diagnosticado. ¿Asintomático?
No, completamente sintomático. ¿Y cuál fue mi consejo? Quédate en la casa y vamos a orar por ti y vas a sanar. Amén. Y hoy es día que él está al 90%. Porque la consigna, no sé si decirlo, pero la consigna es que se mueran, pues. ¿Por qué? Porque la bronca no es biológica, no es, perdón, no es una cuestión natural. Sí, hace un tiempo, quiero hacer un paréntesis de hace ratito, hace un tiempo estaba leyendo un libro que amablemente regalaron y pues aproveché. Hablaba de dos cosas y hablaba precisamente de esto, de tener la confianza en Dios y de tener los ojos en Dios y experimentar la paz, porque para el cristiano esto es un evento que está pasando en el mundo y debemos recordar que nosotros no somos pues de este mundo. Si en realidad hemos creído, pues esta no es nuestra mejor vida y este tipo de cosas van a pasar dentro del pueblo y fuera del pueblo de Dios, obviamente. Y una de las cosas que hablaba ahí dice, es casi lo que acabas de decir. Hay cosas que no podemos evitar, como el mal, pero hay dos tipos de mal, el mal natural y el mal moral. Y explicaba el mal natural, la explosión de un volcán, o sea, es un mal natural, es algo que no puedes ni predecir, decir, y la gente se muere. Pero hay un mal moral, algo que fue creado para exterminar a la gente, y eso obviamente las intenciones están mal, pero que se va a morir la gente por cualquiera de las dos. Sí. Ahora resulta que hay literatura de hace 20 años que habla de esto, Sí. Y la tengo documentada y tengo ya los libros, porque hasta eso me doy a la tarea de conseguirlos, que habla de esto exactamente tal como está ocurriendo. Tú dices, ¿cómo lo sabían? Bueno, es que las teorías de conspiración son ciertas. El problema es que no estamos en esos niveles como para comprobarlas y como para decirlas, pero tenemos literatura que habla exactamente y lo menciona con todas sus letras, COVID-19, y dice dónde y cuándo va a pasar. Y tú dices, ¿perdón? Sí, lo tenían planeado. Sí, lo tenían planeado y lo tenían listo para lanzarlo, etcétera, etcétera. Y nos desviaríamos muchísimo si nos metiéramos en ese rollo. Pero a mí me dijo Dios, tú en paz y transmíteles estén en paz. Número 3, en obediencia. O sea, obedezcan. ¿Por qué? Porque si me obedecen, si están en obediencia, dejan de ser blanco del enemigo. La obediencia nos trae bendición. La obediencia y el orden nos va a derramar bendiciones. Número 4, en santidad. O sea, no estén de vacaciones. ¿Por qué no estar en santidad? ¿Por qué no recogernos para con Dios? Apartarnos para Dios. Y las 3 herramientas que me dio: alabanza, adoración y oración. Alabanza, adoración y oración. Alabanza, adoración y oración. Respecto a la alabanza es exaltar a Dios, hablarle de sus maravillas y cantarle. Respecto a la adoración, ha habido tan preciosas revelaciones que Dios nos ha dado, y en el código de David. O sea, David adoraba a Dios cuando en aquel entonces, culturalmente y por orden de Dios, los que alababan a Dios, los que adoraban a Dios, pero eran los levitas, pero él no tenía velo, porque era un adelantado, era un revolucionario a su tiempo. Él entraba en la presencia de Dios y adoraba. Pero ha habido tantas revelaciones de adoración en este tiempo. Creo que mi esposa tiene muchas sorpresas. Ella, mientras ministraba el domingo, ya estamos transmitiendo desde aquí, ella les dijo, Dios nos dio el aliento de vida. A lo mejor no lo cachaste, pero nos dio el aliento de vida para regresárselo en la adoración. Y cuando nos ministra eso, ¡fum!, toda la piel se me enchinó así de, ¡ah! Me dio el aliento, y cuando yo hablo es aliento lo que sale, es aire. Entonces tengo aliento de vida para regresar aliento. A mí el aliento de Dios me produjo vida eterna, mi aliento, y ese aliento que Dios me dio, que me produjo vida eterna, se lo regreso en adoración. O sea,
adorar a Dios y después entrar en oración, que es comunicación. Que le quitemos lo místico a la oración, porque la misticidad en la oración solo estorba. Hablar con Dios tiene que ser fresco, tiene que ser natural, tiene que ser vivo. Por eso vale más una oración de alguien que no sabe que una oración de alguien que sabe y en lugar de orar reza. Tus mejores oraciones son cuando desesperado le has dicho: Señor, estás ahí, por favor, sí, ayúdame. Y empiezas a decirle algo así y Dios te oye. Porque esa vez oraste. Y cuando estás, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rezaste. Y oras cuando eres natural. Porque lo que Dios quiere es que seas natural con Él. Sé natural. Sé natural. Entonces, si me dices mis oraciones, yo vengo en mi auto hace un momento y vengo cotorreando con Dios. Por eso te decía el día que chocamos las manos, tú y yo, porque decía, eres de los míos, ¿no? Sí, es que así es, la oración no es, no. Yo vengo en el carro y le vengo diciendo, ¿sabes cuánto se me antoja un café? ¿A quién? A Dios. Eso mis alumnos del Cubitos Polar un día se me emparejaron en la camioneta y se estaban burlando y llegaron a la empresa y les dijeron: no le hagan caso, habla solo. Lo veníamos viendo en el carro y venía hablando solo, está loco. En realidad estoy hablando y estoy hablando con Dios. Es un espíritu, no se ve, pero he logrado pasar de la parte educativa, que esta la tomo de mi mamá. Mi mamá agarraba una chancla, entonces decía: todos hincaditos aquí, vamos a rezar el rosario. Mira, mamá. Sí, mamá. O sea, lo aprendes y forma parte de, aunque usted no lo crea, es educativo. Si no te lo enseñaron, te va a ser más difícil después, porque es educativo. Pero después pasó a ser formativo, porque entraste a estudiar, entraste y te enseñaron. Y te enseñaron la novena y te enseñaron la Ave María y te enseñaron, pero después un día recibiste a Cristo y fue experiencia. Y te diste cuenta que no hacía falta un rosario ni una novena, porque podías hablar con Dios como estamos hablando juntos ahora mismo. Perdón, hija, se me estaba olvidando. Pues pero es sobre lo que estaba hablando de la madurez y eso. A mí me pasó con mi hermana, que ella es la menor, pero maduró más que nosotros. Y hubo un tiempo en que ella se convirtió como en la mamá y era la que nos cuidaba, nos daba el consejo y todo. Pero luego llegó aquí a los pies de Cristo y algo chocó con eso, y a mí me molestaba ya que ella fuera esa, como la mamá, pues la más grande o la más madura. Y empecé a tener problemas con eso, y cuando ella me daba un consejo o la forma en que lo decía, a mí me hacía sentir mal o me hacía sentir como que yo no. Pero hace poquito la vi y hubo un tiempo, le dije, no sé, pasó algo que hacía que yo con ella fuera como, tratara de ser como otra persona, como que necesitaba su aprobación. Y lo empecé a entender, y hace poco platicamos sobre eso y le dije que ahora pues, acepto cuando me da un consejo, pero también entiendo que tengo un proceso yo y que estoy teniendo una transformación a lo mejor más lenta que ella, pero era sobre eso. De hecho, venir a Cristo ya te acelera los procesos de maduración, porque la religión te genera estructuras y la relación con Dios te las rompe. O sea, Dios no es estructuras, es inexplicable. Y entonces empiezas a madurar mucho más pronto que la gente que no tiene el Espíritu Santo. De hecho, alguien en una ocasión que me hicieron una pequeña entrevista porque había ganado un premio ya de esos que llegan de rebote, y ya ni siquiera lo andaba buscando y que me avisaron,
y me hicieron una entrevista y ya andaba yo medio sangrón con ellos y me preguntaron, ¿cuándo es que empieza a darse realmente ese desarrollo y ese crecimiento para que tú logres lo que había logrado? Y les dije, honestamente, cuando yo recibo las instrucciones de parte del Espíritu Santo. Y se quedaron sacados de onda. Pues ya no, se acabó la entrevista. Porque no nos diga eso, no. Tú me preguntaste, es que la exposición a la mente creativa es la que me hace madurar más pronto. Porque empiezo a vivir cosas que jamás hubiera pensado que pudiera vivir. Yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a separarme radicalmente de mis corrientes psicológicas, de mis amigos, de mi colegio, o sea, empezamos a tener distancias impresionantes. Y las personas que yo admiraba, dejaron de ser, pero ya después los veía y decía, también Suez, yo lo admiraba, porque empecé a tener procesos de desarrollo y de crecimiento más amplios, mucho más amplios. Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Amén. Tengo un mensaje ya completo de Hebreos 11 con eso, porque empezamos Hebreos 11:8, por la fe Abraham no obedeció. Entonces es un mensaje, ¿qué pasa por la fe? Por la fe, ¡pum!, entendemos que fue hecho el universo por Dios, así, así, así. Y entonces vamos recorriendo a los héroes de la fe y vemos todo lo que pasa por fe. En esta versión, que es la que favorita en este momento, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, Sino de lo que no se veía, dice la Reina Valera, que no es otra cosa que lo que estamos hablando. Todo nace aquí, es decir, todo nace a nivel de pensamientos y luego los pensamientos se convierten en conductas. Al final de las cuentas, seas creyente o no creyente, los principios universales que están escritos aquí están operando, Amén. operando. Amén. Y vamos creciendo, y vamos creciendo, y en la medida que la emoción le va dando pie a la verdadera razón, al entendimiento, es que vamos madurando. Y se van dando los procesos de madurez y podemos hacer una reculturación. Y ya cierro el punto para orar. Andrés Manuel es un caso. O sea, no hay una cabeza solamente ahí. Hay he contado como unas 25 cabezas que están pensando en este proyecto, aproximadamente. ¿Qué es un proyecto bueno? No lo sé, el tiempo nos lo va a decir. Interesante, sí. ¿Cuál es mi papel como cristiano? ¿Orar por él o por quien esté? Porque la Biblia dice que el gobierno lo pone Dios. ¿Me das chance de una última intervención? Sí, por favor. A los que no nos interesaba la política, ahora de alguna manera, aunque sea sutilmente o superficialmente, nos tratamos de involucrar porque las redes sociales son contaminantes. Y a veces son asfixiantes, diría yo, porque te metes y cuando te diste cuenta ya estuviste 2 horas así, angustiado. Me enfermo un poco cómo se promueven los candidatos. Es el Noroña, que ahora es el ungido. Hijo de la tiznada, digo yo, de veras que se está promoviendo. Le dicen, ¿le tienes miedo a Ebrard? Si tuvieras que competir contra él por la presidencia, ¿quién ganaría? Por supuesto que yo, y de robo, dijo. ¿En serio? Así, yo dije, ojo con este. El otro se anda promoviendo desde que él es en la cara porque él es el polite. Él es el que habla inglés y Andrés no habla. Bueno, okay. Y luego hay otros grupos que, como si perteneces a puros cuates, entre amigos, y saca tu carro y ponte a pitar. Y ay, cómo me enfada estarlos borrando. Y Pedro Ferriz eso, y digo, ¿qué?
Por favor. Entonces, dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A los que no estábamos interesados en la política. Un día, Pablo Salazar me dijo, yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta la política, ni soy política. Y creo que a Dios a lo mejor ni le gusta el fútbol. Entonces me dijo, todos tenemos algo de políticos. Y yo no sé si a Dios le gusta lo que haces, pero debe estar muy interesado en cómo lo haces. Ya. Bueno, me sigue cayendo gordo Pablo Salazar, aunque me sigue cayendo. Y no me cae, no que me caiga gordo, y mira, él es nacido en el cristianismo. Me cae gordo porque, bueno, porque cuando estás en el poder, justificas acciones. Dispongo de un avión y te lo mando. Hace cuenta así. ¿Cómo que dispone? Podemos hablar por celular. No te preocupes, cuando eras senador. Oye, te va a costar que te hagas. Pues al final tú lo pagas con tus impuestos. Entonces vas acumulando cosas y entonces ya no lo justificas, al contrario, ya dices, ay, sin congruencia. Acá bien. Si estuvieras ahí, ¿no le tirarías una mordida al pastel? Yo creo que sí. Qué bueno que no estoy, a lo mejor ni sabría qué hacer. Pero sí nos estamos interesando, a lo que yo digo es, sí nos estamos interesando. Pero no somos de los que vamos a agarrar una resortera para salir y dar un golpe de estado o salir a pelear, no. Pero sí, tenemos que analizar las opciones a lo mejor que creamos que es la que más nos conviene, no a nosotros, porque ya lo dijimos, los más bonitos, los más educados, los más amorosos, los más lindos van a ser mi nieto. Entonces, ojalá que haya alguien que enfoque las baterías para que estas generaciones, que nosotros no tengamos la sabiduría para poder decidir por alguien que enfoque las baterías hacia estas generaciones. Eso digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues pensar, no vamos a salir con un fusil, eso nomás en Netflix. Eso es lo que quería cumplir, digo. Está un poquito complicado el asunto porque yo me acuerdo que cuando veo la situación, el panorama, puedo recordar mis clases de Derecho de la preparatoria, fíjate. Cuando nos daban esas clases, había principios que sentaban, porque yo siempre he sido alguien que aprende, y decía mi maestro de Derecho, se tiene que aprender a distinguir políticamente hablando los tiempos de campaña, los tiempos electorales, de los tiempos de gobierno. Y él dijo, a voz de profeta, México está perdiendo esa capacidad. Y si se llega a perder la capacidad de discernir entre campaña y gobierno, lo único que nos espera es el caos, dijo. Hasta tengo el nombre del maestro, porque lo anoté. Y fue voz de profeta. Cuando yo tengo mi participación, porque yo trabajé para ciertos gobiernos, no digo nombres porque se pinta de azul aquí ahorita todo. Yo soy un maestro universitario y me toca darles clases, porque el gobierno se inscribe a la universidad porque pretendían elevar los niveles de formación. O sea, los que eran licenciados les pedían maestría, y los que eran maestros les pedían doctorado, y querían hacerlo, sí querían hacerlo, y me consta porque ahí estaban. Y entonces di mis clases, les pareció interesante mi discurso y me llevaron a trabajar adentro de él. Y una de las cosas que vi y que me parecieron que estaba cumpliéndose la voz profética de mi viejo maestro, que después fue mi alumno, dicho sea de paso, en el mismo gobierno, y lo honré, fue que el gobierno que entraba llegaba y tiraba a la basura todo lo que había hecho el sexenio anterior o el trienio anterior, nomás porque no lo hice yo.
y todo era como empezar de cero. Todos los proyectos, todo, o sea, todo lo que ellos hicieron lo tiramos. ¿Por qué? Porque no lo hice yo. Y volvían a empezar proyectos nuevos, a pesar de que había proyectos ya avanzados y que al pueblo le habían costado o nos habían costado. No, nunca he entendido cómo pago yo todo eso, pero sí lo entiendo, pero no me gusta decir que yo pago, porque al final de cuentas son impuestos, ¿no? Los impuestos son un yugo de esclavitud. Entonces, tiraban todo a la basura y empezaban a cometer un error, que fue un error que yo sí les recalqué y se lo dije de manera directa a 3 gobernadores del estado. Empezaban a correr a los viejos. O sea, tenías cierta edad y te cortaban la cabeza. Y le dije, está cometiendo errores muy graves. A los 3 se los dije, en su debido momento y hablando con autoridad. Si corres a los viejos, corres la experiencia. Quizás no tengamos el vigor y la fuerza que tienen esos chamacos que andan allí haciendo política, pero tenemos la experiencia y la sabiduría que a ellos les falta en abundancia. Lo ideal es que hubiera alguien en México que pensara en darle continuidad a los procesos correctos, eliminar los procesos nocivos para la nación y amalgamar, como dijo el poeta ese guatemalteco y raro, experiencia y juventud. Porque la experiencia de nosotros y la madurez de los viejos necesita el vigor y el empuje de los chavales. Si lo lográramos, haríamos nación, pero estamos muy lejos, porque ahorita en lugar de... y fue otra cosa que les dije y a los 3. En tiempos de campaña, haz todo lo que sea necesario para ganar votos, pero en tiempos de gobierno no podemos estar divididos. En tiempos de gobierno necesitamos unirnos todos, porque reino dividido no prospera, es un principio bíblico. Cuando estamos en tiempo de gobierno, lo peor que puede hacer ahorita la gente es dividirse. ¿Y qué crees? Es lo que están haciendo porque están en campaña, los benditos. Perdieron todo nivel de congruencia, perdieron la sensatez. O sea, en este momento no importa ni el color, ni el partido, ni siquiera la persona. En este momento importa México. Y ahorita lo que les vale sombrilla es México. Con tal de ser yo el que tenga el poder, están haciendo un desastre. Y no es tiempo de campaña, es tiempo de gobernar. Y cuando yo aprendí política, porque tuve que pasar 3 años en los que me dieron derecho a fuerzas en la preparatoria, y más yo estuve en la prepa 2. Imagínate, se llama Carlos Ramírez Ladewin, la prepa se llama así. O sea, tan solo la figura de ese hombre, los que tenemos conciencia política y social de nuestro estado, ya habla mucho. Era así como un impacto tremendo. Y aprendimos cosas, aprendimos y aprendimos bien. Ahorita es tiempo, decían mis maestros de derecho, el gobierno no es la figura de un gobernador o de un presidente. Nos equivocamos, el gobierno somos todos. O sea, no está gobernando Alfaro, estamos gobernando todos. No está gobernando Andrés Manuel, estamos gobernando todos. Por eso no podemos ser tan incongruentes de estar en campaña cuando tenemos que estar gobernando. Muy bien. ¿Sí me doy a entender? Sí. Vamos entonces a orar. Muy bien. Y vamos a levantar la ofrenda que va a ser primicia, pero no vengan todos. Entonces vienen uno por uno. Porque esto es muy importante para mí, Dios me lo indicó. Hoy es primicia de todo, hoy empezamos todo. Así es que vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos, te adoramos, te confesamos. Amado Dios, te bendecimos. Gracias por la oportunidad de estar juntos otra vez, por estar aquí, por amarnos, por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia tan maravillosa.
Me acuerdo que mi esposa dijo, pon en tus ojos el anhelo que tenemos de abrazarnos, de poder manifestarnos el amor. Gracias al menos porque podemos estar juntos este día. Amén. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que todo esto transforme nuestras vidas y que como granitos de arena seamos personas que aportemos, seamos personas constructivas a una sociedad que se está desmoronando en su propia decadencia. Bendícenos, úngenos, tómanos, Padre, y afírmanos. Danos tu ayuda, danos tu protección, bendice nuestros cuerpos para que sean sanos y danos tu protección. Yo mando ángeles, activo los ángeles de cada uno de los que estamos aquí, de nuestras familias, que nos protejan, que nos defiendan de toda enfermedad, de toda dolencia y que nos sirvan y nos ministren en el nombre precioso de Jesús. Vamos a levantar nuestra primera ofrenda y es santísima. Yo proclamo multiplicación y bendición sobre cada ofrendador, sobre cada dador alegre. Trae prosperidad y que no falte nada en nuestros hogares. En el nombre bendito y precioso de Jesús. Amén y amén.